Hola queridos hermanos, queridos amigos, vamos a tener nuestro estudio bíblico. Vamos a seguir estudiando la palabra de Dios. Hoy es domingo 1 de noviembre. Vamos sumando días, va pasando el tiempo. Estamos ya cerca de acabar un año más. Nos metemos en noviembre, esto vaya muy rápido, enseguida estaremos en diciembre. Y despidiendo el año 2020. Y seguimos ahí, tiempos confusos, complicados, pero también tiempos de cosas nuevas que Dios está haciendo en nuestras vidas. Espero que tú sientas que Dios está obrando en ti, que Él te está llevando a su voluntad, a hacer aquellas cosas que Él quiere, y de esa forma estar tranquilos, en su reposo. Todo lo que tiene que ver con tu vida está bajo el control de Dios. Espero que creas eso, porque es la verdad, es lo que la palabra de Dios dice. Entonces hoy vamos a seguir estudiando acerca de cómo alcanzar la vida victoriosa. Vamos a seguir ahí, cómo alcanzar la vida victoriosa. Y lo primero que vamos a hacer es una oración. Vamos a orar para pedirle al Señor que Él nos guíe, nos dirija. Vais a perder el sonido un momentito porque tengo la luz roja y quiere decir que le falta pila a esto. Bueno, solucionado, espero que tengáis buen sonido y vamos a, como hemos dicho, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor su dirección y comenzaremos el estudio bíblico. Padre, muchas gracias por estar con nosotros, gracias por guiarnos. Queremos presentarnos delante de ti un día más, presentar este tiempo. Queremos estudiar tu palabra, alimentarnos de esa palabra viva y eficaz. Llévanos tú, Señor, guíanos, dirígenos, que todo lo que hagamos y digamos venga de ti. Queremos que realmente todo esté en el centro de tu voluntad. Que tú estés tratando con cada uno de tus hijos. Este mundo necesita escuchar tu palabra poderosa para la salvación de las almas. Y necesita que haya obreros porque la mies es mucha. Así que sigue preparándonos, sigue tratando con nosotros, sigue llevándonos a cambio, a renovación. Que tu palabra esta tarde, esta noche, sea alimento espiritual para cada uno. Queremos pedirte que nos guíes con el Espíritu Santo y que nos des sabiduría para explicar tu palabra y para recibirla. Gracias por mis hermanos que han escogido estar escuchando y en este tiempo tener esta comunión alrededor de tu palabra. Te lo rogamos todo, te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, pues veo que ya hay un buen grupo ahí conectado en este directo de Facebook. Estoy abriéndolo en mi dispositivo móvil, en mi teléfono, porque hoy no me aparecen los comentarios. De tanto en tanto falla algo aquí en la tablet y no sé por qué. No veo vuestros comentarios en directo, pero bueno, me pongo en el Facebook igual de la iglesia, pero en mi móvil. Y ahí pues seguramente sí, ¿ves? Aquí sí que los tengo, así que solucionado. Bueno, Ana Karina ha saludado, buenas tardes. Benito Merideño también, buenas noches. Liliana Bernal, buenas noches. Juan Vázquez, buenas noches también. Y Luz Bañuelas, bienvenida. También Yoli, Gaby, Gabriel y Yolanda, bienvenidos. Qué bueno veros a todos y que podamos tener este tiempo de reposo en la palabra de Dios. Como hemos dicho, vamos a seguir estudiando nuestra serie que nos ocupa acerca de alcanzando la vida victoriosa, la vida de victoria en Cristo. Y vamos a continuar hablando acerca de cómo enfrentamos la tentación. Es donde se desarrolla nuestra más grande lucha, nuestra batalla más importante cada día en cuanto a las tentaciones, que como hemos estudiado en clases pasadas, puede venir del diablo
pero a veces viene de nuestra propia debilidad en la carne. Como hemos leído algún texto ahí, dice que de nuestras propias concupiscencias somos tentados. A la carne le gustan muchas cosas de este mundo, cosas que no son buenas para nosotros, y la batalla espiritual siempre es muy real, siempre está ahí. Entonces, vamos a continuar ahí. ¿Recuerdas lo que hablábamos sobre Adán y Eva cuando estaban en el paraíso y fueron tentados por el diablo? La tentación decía: no necesitáis a Dios, vosotros podéis ser como Dios. Eso es lo que la tentación de Satanás les estaba diciendo. Y dice allí, lo podemos mirar en Génesis 3:7, abre tu Biblia, Génesis capítulo 3, y en el versículo 7 dice que entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Qué pasó cuando Adán y Eva pecaron? Lo que primero pasó, dice que fueron abiertos sus ojos. Cuando pecamos es cuando nos damos cuenta del error que hemos cometido. Mientras tanto, no sé lo que ocurre, nos volvemos como ciegos, inconscientes. Cuando una tentación, cuando algo te atrae, el pecado trata de seducirte, es como que pierdes de vista la realidad. ¿Cuántas personas tiraron a la basura sus vidas simplemente por ceder en un placer de la carne? Que dices, tan importante era alcanzar ese placer, cumplir ese deseo, que estabas dispuesto en arruinar tu vida, en tirar por la borda tu matrimonio, tu familia, tu trabajo, tu posición en la iglesia, lo que fuera. ¿Realmente se puede llegar a ser tan necio de por un capricho arruinar todo lo valioso que uno posee? Eso ocurre todos los días a nuestro alrededor. Todos los días hay personas que tiran por la borda sus vidas solo por alcanzar un placer en la carne, por tener un vicio, por conseguir algo que les gustaba, que les apetecía. Adán y Eva pecaron, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Se dieron cuenta, ¿qué es lo que hemos hecho? No sé si alcanzaban a darse cuenta de la dimensión que eso tendría en el espacio-tiempo. No sé si fueron conscientes de las consecuencias tan graves, perder esa comunión tan buena que tenían con Dios. Dice la palabra que Dios se paseaba con ellos en el huerto. Tentación, transgresión, tragedia. Cuando uno es tentado, todos somos tentados, y hasta ese punto tú puedes escoger qué haces. Pero cuando tú cometes la transgresión, cuando tú desobedeces al mandato de Dios, cuando pecas, ya solo viene la tragedia, o sea, las consecuencias. Las 3 T's: tentación, transgresión, tragedia. Vamos a seguir hablando cómo vencer la tentación. Es una batalla diaria. Todos somos tentados todos los días, de parte del diablo, de parte de nuestra propia concupiscencia, de nuestros propios deseos en la carne. ¿Y cómo hacemos para vencer las tentaciones? Porque en toda batalla siempre hay una victoria o una derrota. Entonces la Biblia nos enseña, así que ahí estamos estudiando para hacernos más fuertes, cómo alcanzar la vida de victoria. Y qué mejor manera, el mejor ejemplo que tenemos en la Escritura es la propia tentación de Jesús que nos cuenta Mateo o Lucas. Vamos a ir al texto de Lucas hoy. Otros días leímos en Mateo. Lucas capítulo 4. Ahí se nos narra cómo Jesús fue tentado y qué pasó ahí. Pues vamos a leerlo. Lucas 4, del 1 al 13, y vamos a aprender cómo resolvió Jesús el tema de ser tentado. ¿Tienes tu Biblia abierta? Vamos a leer. Lucas 4, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Por 40 días y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre.
Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Muy bien, un pasaje muy interesante, ¿no te parece? Aunque lo hemos leído y lo conocemos mucho, pero siempre es uno de esos pasajes que cuando los vuelves a leer y meditas sobre ellos, hay muchas cosas interesantes y muchas cosas que aprender. La manera eficaz de cómo vencer a la tentación fue la que Jesús utilizó. Jesús dice: ejemplo os he dado. Se lo dijo a los discípulos cuando lavó sus pies. Siempre Jesús va a ser nuestro mejor modelo a seguir, nuestro principal ejemplo. Porque Jesús lo que hacía siempre era lo ideal, lo mejor, lo perfecto. Así que en cuanto a cómo Jesús manejó la tentación, será muy interesante analizar cómo lo hizo Él para aplicarlo nosotros, para seguirle a Él. Pablo decía: sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Nuestro objetivo es imitar a Cristo. Él nos mostró el camino. Cristo es la imagen perfecta de lo que Dios quiere para nosotros, ser como Cristo, que Él crezca y que nosotros menguemos. Entonces, lo primero que vemos en este pasaje, que nos habla de cómo Jesús venció la tentación, míralo en el versículo 1 que hemos leído. Lo primero que dice ahí es que Jesús, lleno del Espíritu Santo. Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo. No es porque fuese Jesús, tenía la exclusiva Él para ser lleno del Espíritu Santo. Tú y yo, hermanos, si naciste de nuevo, tenemos el Espíritu Santo morando permanentemente dentro de nosotros. Y la palabra de Dios nos manda que seamos llenos del Espíritu Santo. Pablo lo refiere en Efesios capítulo 5, versículo 18. No os embriaguéis de vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Eso es un mandamiento, estar llenos del Espíritu Santo. Y la pregunta sería: ¿y cómo nos llenamos del Espíritu Santo? No es como coger un recipiente, cojo un recipiente y echo agua hasta que se llena hasta arriba. ¿Dónde está el secreto de decir me voy a llenar del Espíritu Santo? Bueno, mira, de la actitud que nosotros tomamos, cómo vivimos, de eso dependerá la llenura del Espíritu Santo. ¿Cómo entiendes tú estar lleno del Espíritu? Porque, como he dicho, el Espíritu no es un líquido que se mete en un recipiente. El Espíritu Santo es una persona, es Dios. Y Dios viene a morar en nosotros. Pero tenemos que entender lo que la Biblia enseña al respecto. Hemos sido sellados con el Espíritu, somos templos del Espíritu, el Espíritu vive en nosotros, pero a la vez somos libres. Mantenemos nuestro estatus de libertad. Aunque somos hijos y como hijos Dios trata con nosotros como Padre, pero nunca nos va a violentar, nunca nos va a obligar a que hagamos lo que Él quiere. Siempre lo que Él quiere será lo perfecto, siempre.
Pero Dios nos espera. Dios espera que tengamos la capacidad de reacción, que nos demos cuenta de nuestros errores y estemos dispuestos a dejarle obrar a Él. Entonces, hablar de la llenura del Espíritu Santo quiere decir, estamos hablando del nivel de comunión que tenemos con el Espíritu, la influencia que el Espíritu ejerce sobre nosotros porque se lo permitimos. Hablar de estar llenos del Espíritu Santo es realmente vivir a Dios intensamente, vivir las cosas de Dios como una prioridad, darle la oportunidad a Dios de que actúe en nosotros, de que Él obre en nuestras vidas. Entonces, el Espíritu Santo como persona puede apagarse, puede contristarse y le podemos resistir. El Espíritu Santo quiere lo mejor para ti, pero eres libre. Así que tú puedes decidir, tú puedes obrar. ¿Cómo me lleno del Espíritu Santo? Con tu actitud. Cuando estás lleno de oración, cuando estás lleno de la palabra de Dios, cuando estás lleno de alabanza, entonces estás lleno del Espíritu Santo. Porque, ¿qué haces? Meterte en lo espiritual y llenar tu vida de los valores espirituales. Cuando te llenas de las cosas de la carne, de lo que el mundo te ofrece, cuando en tu vida está toda esa información, todo ese contenido, todo lo que entra por tus ojos, toda la basura que en el mundo hay, entonces estás lleno en la carne. Y la carne y el espíritu se oponen entre sí. Entonces el espíritu es como que respetándote, da un paso atrás, te respeta, has tomado esa decisión, quieres andar en ese rumbo, está bien. No te olvides que el nombre de Dios en este plano es Espíritu Santo, es santo. Y donde está la santidad de Dios no puede cohabitar el pecado. Por eso hablamos de contristar y apagar el espíritu. Porque el Señor tiene que hacerse a un lado para que tú estés ahí en tus pecados. Entonces es algo importante y tenemos que tomar una determinación. Si tú crees importante estar lleno del Espíritu Santo, te da igual. Si consideras que este mandamiento, sed llenos del Espíritu Santo, realmente es para ti o no. Todo hijo de Dios buscará eso. Todo aquel que nació realmente de nuevo, su mayor objetivo, su mayor meta será la de ser como Cristo, la de estar lleno del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Entonces, si estás lleno del Espíritu Santo, estás en forma para vencer la tentación. Si el Espíritu Santo controla tu vida, no tendrás mucho problema para resistir al diablo. Lo primero que dice, y no lo dice porque sí, Lucas 4:1, es que Jesús, lleno del Espíritu Santo, ¿por qué dice eso el versículo? No está ya dado por sentado, si es Jesucristo, es el Hijo de Dios, ¿no va a estar lleno Jesús del Espíritu Santo? Sí, pero cuando la Biblia se toma la molestia de decírnoslo es porque es importante que lo tengamos en cuenta. Jesús era el Hijo de Dios, pero no te olvides que era hombre, vino como hombre, el Hijo del hombre. Se despojó de su gloria, de su honra, de su poder, para hacerse como uno de nosotros, para poder ser mortal y poder morir en la cruz por nosotros. Entonces Jesús era vulnerable, se cansaba, tenía necesidades fisiológicas, como comer, y se necesitaba beber, necesitaba descansar, dormir por las noches. Jesús, como hombre, tenía los límites de cualquiera de los demás hombres. Por eso, para poder hacer la obra de Dios como hijo de Dios, necesitaba que Dios estuviese con él. Y ahí se tomó la Biblia el momento para decirnos Jesús lleno del Espíritu Santo. Si estás lleno del Espíritu Santo, estás en forma espiritualmente para resistir la tentación. Al decir en forma, ¿no te viene a la cabeza el nivel de un deportista, un atleta, por ejemplo? ¿Has probado alguna vez correr una carrera?
Juan Vázquez está por ahí, sí, lo hemos saludado antes. Estos días vi que compartía en el Facebook fotos de hace unos poquitos años en los que participó en una carrera. ¿De qué era esa carrera, Juan? ¿Que era una media maratón o algo de eso así? Bueno, ¿qué pasa, Juan, y otros que habéis experimentado eso? ¿Qué pasa si no estás en forma, no has entrenado, llevas una vida sedentaria, tienes tus kilitos de más, te has dado tus lujos de barbacoas y buenos asados y de pronto un día dices, mira, van a hacer una carrera, una media maratón? Ya no digo una maratón completa porque a veces así más populares hacen medias maratones. La mitad de una maratón son 46 kilómetros, algo. Bueno, una media maratón, 20 y pico kilómetros. Ni eso, menos. Una carrera popular, 5 kilómetros. ¿Qué pasa si no estás en forma? Y tú dices, me apunto, voy a correr la carrera. Era una maratón completa. Ah, muy bien. Tenemos un atleta aquí, entre nosotros. Eso ya son palabras mayores, una maratón. ¿Qué pasa si no estás en forma? Voy a correr una maratón. Bueno, pues que correrás 3 kilómetros y tus pulmones no darán más de sí. Te esforzarás, correrás un poco más, pero tus músculos en las piernas comenzarán a calambrarse, empezarás a sentir dolor, te faltará el aire y llega un momento en el que te tienes que detener, asfixiado, sin poder más. No puedo más. Pero si solo has corrido 3 kilómetros, sí, yo me pensaba que cuando no lo pruebas no lo sabes. Me acuerdo una vez aquí en Valls, se hace una carrera, este año no lo han hecho porque con esto del COVID-19 se suspende todo, pero se hace una carrera que está inspirada en los payeses. Los payeses eran los hombres del campo, de la tierra, de aquí de Cataluña, más pensando en la antigüedad. Entonces, aquí una de las cosas que la tierra produce mucho es la avellana, este fruto seco. Hay muchos avellanos, campos de avellanos. Entonces los payeses pues tenían que cargar sus sacos. Los sacos ya eran unos sacos de medida estándar. Un saco de avellanas pesaba como 50 y pico kilos, creo que 58 kilos, algo así. Entonces, la carrera está inspirada en eso. Es una carrera con sacos de avellana. Los participantes tienen que cargarse un saco de avellanas así encima, sobre sus hombros, y tienen que correr 1,5 kilómetros. Dentro del mismo pueblo hay un paseo, se llama el Paseo de la Estación, porque está la estación del tren. Entonces corren 1,5 vueltas y eso es 1,5 kilómetros, con el saco, con los 58 kilos encima. Bueno, me acuerdo un año que, siendo jóvenes, yo, mi hermano Carlos, subíamos montañas, nos gustaba el deporte, a veces corríamos, y decimos, oye, ¿por qué no nos apuntamos a la carrera de sacos de avellanas? Hombre, pues sí, estaría guay, sí, está bien. Y yo dije, bueno, pero tenemos que entrenar antes un poco, porque aunque estemos en forma, pero eso no lo hemos hecho nunca, tenemos que probar y tal. Entonces, ¿qué hicimos? Cogimos un saco, lo llenamos de arena hasta los 58 kilos. Entonces, vamos a probar. Me acuerdo que, venga, empiezo yo. Me preparé, tú me sigues con el coche. Yo cojo y me pongo el saco encima y empiezo a correr con el saco con 58 kilos aquí encima. Y empiezo a correr. Creo que recorrí unos 100 metros. Y a los 100 metros hice así, tiré el saco al suelo y digo, vámonos. Me subí al coche y digo, esto no es para nosotros. No se puede hacer así. O sea, tú no puedes pretender ponerte 58 kilos encima y correr 1,5 kilómetros corriendo. No, te lo imaginas y dices, sí, yo puedo. Te lo imaginas. Dices, sí, yo puedo. Nada, eso no es tanto, hombre, 58 kilos, 1,5 kilómetros, yo puedo. Hasta que no pruebas las cosas no te das cuenta. Hay que entrenarse primero. ¿Cómo te entrenas? Primero corre mucho sin peso, después ves añadiendo peso poco a poco. No te metas 58 kilos de golpe. Coge 10 kilos primero.
Después, cuando ya tengas varias semanas de entrenamiento, métele un poco de más. Y después de meses, o un año y medio, 2 años, si has entrenado así, estarás preparado, podrás correr la carrera. Pero tienes que entrenarte primero. Juan Vázquez dice, tienes que entrenar bastante, como unos 3 meses para preparar más o menos, claro, una maratón. Tienes que entrenar mucho. Y más cuando ya no somos tan jóvenes, Juan. Porque cuando uno es joven, yo me acuerdo cuando era joven, pues que me voy a correr. Y aunque no estabas muy entrenado, estabas bien físicamente, cogía y corría 10 kilómetros, 15. Ya con la edad vamos perdiendo, ¿eh? Espiritualmente es igual. Si no estás entrenado, ¿qué crees? No, yo puedo con todo, yo las tentaciones, y a mí estas cosas yo puedo vencer, y hay que estar preparado. Y el primer punto de cómo Jesús venció la tentación fue antes de enfrentarse a la tentación. Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. Él iba preparado para ese encuentro. Él iba preparado para enfrentarse al mismo Satanás que le iba a tentar. Y quiero que notes que como él estaba lleno del Espíritu Santo, dice el versículo 1, y fue llevado por el Espíritu al desierto. Cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo te muestra, guía tu vida, te dice lo que tienes y lo que no tienes que hacer. La palabra de Dios nos habla de una comunión íntima, especial entre el Espíritu Santo y nuestro espíritu. Dice que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Dice que el Espíritu Santo nos guía a cómo tenemos que orar. Cuando tú estás lleno del Espíritu, de pronto se establece un vínculo de comunión único, especial. De pronto tú sabes que esto viene de Dios. De pronto te das cuenta de que Dios te está llevando a algo. De pronto ves que la palabra te dice algo concreto, específico, directo. De pronto percibes cosas a tu alrededor que antes no percibías. Estar lleno del Espíritu Santo es algo que se nota. No puedes estar lleno del Dios del universo, lleno dentro de ti y así pasar inadvertido y que... No. ¿De verdad no es una de tus mayores pasiones estar lleno del Espíritu? Pero esto no ocurre así. No es, me apunto a la maratón y no he entrenado en mi vida, pero mañana voy y la corro. No, no puedes. Tienes que entrenar, tienes que vivir las cosas del Espíritu. La carne la tenemos entrenadísima. Ahí sí que pasamos horas de gimnasio de carne y no estoy hablando de ir a levantar pesas, estoy hablando de todo lo que entra por nuestros ojos. Estoy hablando de lo que el mundo nos da y a lo que alimentamos nuestra carne bien alimentada. En muchos casos el espíritu está anémico. La carne se lo come todo. Bueno, ¿qué esperas? En la batalla diaria entre la carne y el espíritu, ¿quién crees que va a vencer? Estar lleno del Espíritu Santo es vital. Entonces el Espíritu Santo te muestra. Fue el Espíritu el que llevó a Cristo al desierto. La palabra llevar ahí significa conducir. Él lo llevó al desierto. Quiere decir de que el Espíritu Santo nos lleva a veces a momentos difíciles. No es el mejor entorno al desierto. Te podía haber llevado a una playa con palmeras, con los cocos. Te podía haber llevado a un spa con jacuzzi, piscinas. No, el Espíritu Santo lo llevó al desierto. Hay misioneros a los que Dios llama y el Espíritu Santo los lleva a lugares que no son muy apetecibles ir. ¿Te imaginas que el Espíritu Santo te dice, quiero que vayas a predicar a Afganistán, a Irak, a Irán? Quiero llevarte a predicar a Sudán del Sur. Quiero que vayas a... ¡Wow! A veces el Espíritu Santo te va a llevar a cosas que no son apetecibles. Me acuerdo una vez que estábamos dando una clase del seminario, estaba dando la clase Alejandro Abraham,
Y estaba hablando, no sé, de algo relacionado así, y decía, imagínate que Dios te llama a ir a evangelizar de misionero a un sitio. Y entonces me puso a mí de ejemplo, imagínate, Víctor, que Dios te lleva de misionero a Afganistán, me dice. Y entonces siguió hablando de otras cosas, siguió ahí con el tema, y después de dar una vuelta volvió al punto de antes. Dice, ¿te lo pensaste, Víctor? Imagínate que él te lleva... ¿A dónde dije que te podía llevar de misionero? Y yo le dije así en broma, creo que dijiste a las Islas Fiji. Y él dice, así se queda así, dice, no dije eso, dije Afganistán. Mejor que Dios me llame a Hawái a predicar, a evangelizar, a las Islas Fiji, a esas playas paradisíacas, a países así hermosos, donde hay libertad de predicar, donde... Bueno, eso es lo que tu carne quiere. Si Dios me tuviese que llamar de misionero, ¿dónde me gustaría ir? ¿Estás pensando con el espíritu o con la carne? ¿Estás pensando dónde me gustaría ir o dónde le gustaría ir a tu carne? ¿O estás pensando dónde hay necesidad de que yo vaya, Señor? ¿Dónde hay necesidad de que tu palabra sea predicada? El Espíritu llevó a Jesús al desierto para ser tentado. ¡Qué interesante! Es curioso, ¿no? Uno puede pensar, no, pero el Espíritu Santo te guiará a un sitio para que no seas tentado, para librarte de la tentación. Pues no. El Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto, un entorno hostil. Tú ya, si no lo has vivido, no creo que igual muchos de vosotros que estáis escuchando hayáis vivido alguna temporada en el desierto, pero lo vemos por documentales o tienes conocimiento, lo has leído, ¿sabes, no? En el desierto la vida es extrema. Durante el día el sol es abrasador. Al sol durante el día puedes llegar a 60 grados de Celsius de temperatura. Eso es achicharrarte vivo, quemarte. En cuestión de minutos puedes quedar deshidratado si no estás bebiendo. Tienes que protegerte del sol sí o sí, tu cabeza tiene que estar protegida. Si no vas a sufrir una insolación y vas a morir. Pero por la noche pasa lo contrario en el desierto. Por la noche puedes llegar a estar varios grados bajo cero. Esos son unos contrastes tremendos. Es un entorno donde tú puedes ver en un documental que prácticamente no hay vida. Hay algunos animalitos que viven bajo la arena, algún reptil que durante las horas de tanto calor se entierran bajo la arena para protegerse del sol. Las plantas casi que no hay ninguna. Algún cactus por ahí que almacenan agua de algún tipo, en algún punto que hay agua, un oasis. Pero la vida en el desierto es muy difícil, es muy dura. No estamos preparados para vivir en esos entornos. Pues el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto y estuvo 40 días. No son pocos días viviendo de una manera así. Y en esos 40 días Jesús no comió ni bebió nada. Sin duda estaba sostenido por el Espíritu Santo, porque humanamente eso no es posible. Sin comer no se puede estar tanto, pero sin beber menos. Más de 3 días en un entorno así de un desierto, en 2 días, si no ingieres líquidos, estás perdido. Así que el Espíritu Santo le estaba sosteniendo, pero sin duda, aún con el sostenimiento del Espíritu, Jesús estaba siendo probado, puesto a prueba, y no solo por la tentación, sino por las circunstancias climáticas, físicas, externas. Porque si te has dado cuenta, la primera tentación apunta al hambre. Si eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús estaba en su cuerpo físico, estaba teniendo hambre, estaba teniendo sed, sufría calor, pasaba frío. Y fue el Espíritu Santo el que lo llevó a todo eso. A veces Dios tiene que probarnos, no tanto para saber Él dónde estamos, porque Él ya lo sabe, es para nosotros mismos. Las pruebas vienen para fortalecer nuestra fe. Dice que la fe produce paciencia y la paciencia produce fe y la fe, o sea, la prueba va a producir cosas buenas en nuestra vida. Cuando somos probados, de alguna forma, es cuando
nos damos cuenta de la realidad, de que no es tan importante las cosas de la carne, nos damos cuenta de la importancia de las cosas del Espíritu. En la prueba nos agarramos a Dios, nos aferramos a Él. Cuando la vida nos sonríe y todo va bien y estamos tan felices y tenemos abundancia, la tendencia es a olvidarnos de Dios. No lo necesitamos, tenemos todo aquí. Pero la tribulación te lleva a buscar a Dios. Señor, estoy atribulado, mira qué problema tengo, ayúdame. Bueno, a veces necesitamos pasar las pruebas. Jesús iba a comenzar su ministerio público, tenía 30 años. Iba a elegir a sus discípulos. Tenía que enfrentarse a unas situaciones que le iban a desbordar como hombre que era. Entonces fue como un momento antes de empezar su ministerio público, estar apartado 40 días en el desierto. Y el primer propósito de estar así era para ser probado, tentado, dice ahí. La palabra tentado, cuando la leemos ahí en el versículo 2, y era tentado por el diablo, esa palabra tentado, la palabra griega es peirazo, que significa tentar o también significaría probar o examinar. Eso significa. Era tentado por el diablo, pero fue llevado por el Espíritu al desierto. Podríamos decir que era tentado por el diablo, pero estaba siendo probado por Dios. La palabra de Dios nos dice que él aceptó la obediencia, se hizo obediente y esto le agradó al Padre. Tentado por el diablo, probado por Dios, porque Dios no tienta a nadie. Recuerda, la palabra de Dios nos dice que ni Dios puede ser tentado, ni Él tienta a nadie. Ahora, Dios permite pruebas en nuestras vidas, eso sí. A veces tiene que ser probada nuestra fe, más preciosa que el oro, dice allí el apóstol Pablo. Y puesta a prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro. ¿Por qué? Porque el oro se prueba para ver si realmente es el oro mejor. A veces cuando el oro se saca de la tierra, viene mezclado con impurezas. En el oro vienen pegados fragmentos de otros metales, de tierra, de cosas, de escoria se llama. Entonces cuando el oro se funde, es probado a fuego, es para purificarlo, para quitar las impurezas. Nuestra fe es probada como el oro y es mucho más valiosa que el oro. Imagínate entonces cómo tiene que ser probada. Fue tentado por el diablo, pero fue probado por Dios. Dice allí en Génesis que Dios probó a Abraham, lo puso a prueba. Dios ha probado a sus hombres a través de los tiempos. Dios nos prueba para que nos demos cuenta de dónde nos encontramos. Estos meses, estamos constantemente hablando de la situación, el COVID-19, ¿verdad que sí? Estamos metidos en una situación anómala porque no estábamos preparados para esto. El mundo occidental vivíamos dentro de nuestra seguridad y algo de pronto ha atentado con nuestro bienestar y estamos bajo una situación extraña. Los gobiernos no saben qué hacer. Están ahí, un día toman unas medidas, a la semana siguiente toman otras. Hay que hacer algo. La cuestión es que estamos ahí muy despistados todos. No hay información oficial de decir, mira, hemos tomado estas medidas por esto, por esto, por esto. Estamos abordando la crisis económica así, así, así. No, estamos ahí como dando palos de ciego. Estamos ahí metidos en una circunstancia. Pero las iglesias están siendo probadas. Los creyentes están siendo probados. Ahí, en la prueba, es donde se ve lo que es oro y lo que es escoria. En la prueba es donde se ve quién es realmente y quién no. ¿Necesitaba Dios probar a su Hijo Jesucristo?
Bueno, Dios no tenía que saber nada porque Él lo sabía todo. Y Jesucristo era Jesucristo. Necesitaba pasar por eso. Por un lado nos da ejemplo, Jesús, pero por otro lado no te olvides, era hombre. Se iba a enfrentar a lo que nunca un ser humano se ha enfrentado. No solo a una tortura física inhumana, porque lo que Jesús tuvo que pasar en la flagelación, en todo el escarnio al que fue sometido, y todo eso lo lleva a la cruz y a la muerte, humanamente, físicamente eso era inhumano. Pero tendríamos que entender algo más que eso. Realmente la tortura sobre Jesús iba a trascender al dolor físico. No te olvides que dice la Escritura que Él cargó el pecado de todos nosotros sobre Él. La Biblia dice que por nosotros se hizo maldición. Él, que no había conocido pecado, por nosotros se hizo pecado. Ahora, no sé si nos podríamos tratar de imaginar lo que puede representar eso. Yo creo que no podemos. Mira el dolor que el pecado genera en este mundo. Mira, un momentito, lee las noticias un momento. Vas a leer barbaridades. Abusos, malos tratos, asesinatos, violaciones, de todo lo que te puedas imaginar. Todo eso genera un dolor indescriptible. Cada año en el planeta se quitan la vida centenares de miles de personas. La depresión, la frustración, todo lo malo que genera el pecado, todo el dolor que puede generar el pecado, de toda una humanidad, de todo el tiempo que esa humanidad vive, de pronto todo eso recae sobre un hombre. Era Jesucristo, pero había escogido ser hombre. ¿Te puedes imaginar eso? ¿Puedes imaginar lo que debió representar experimentar ese sufrimiento? Bueno, pues aunque era el Hijo de Dios, se tuvo que preparar para ello. Recuerda que a veces hemos hablado que Jesús nació como un niño, creció como un bebé, sus padres le tuvieron que cuidar, sus padres aquí encargados en esta tierra. Le tenían que dar el alimento, la leche materna, cambiar sus pañales, le tuvieron que enseñar a andar, a hablar. Jesús tuvo que aprender. Seguro que en alguna ocasión Jesús se cayó siendo un niño y se hizo alguna herida en sus rodillas y su mamá lo tuvo que coger y curar su herida. Jesús aprendió lo que era el dolor físico, Él aprendió lo que era la traición, la burla de otros niños. Jesús tuvo que aprender como todos hemos aprendido. Así lo escogió Él. Él decidió despojarse de su gloria, de su honra, humillarse haciéndose inferior a los ángeles, venir a las partes más bajas de la tierra, hacerse un hombre para poder morir por nosotros. Entonces el Espíritu Santo llevó a Jesús, lo condujo al desierto para ser tentado, para ser probado. Se estaba preparando, se estaba entrenando para lo que tenía que enfrentar en estos más de 3 años que venían a continuación y que culminarían en ese sacrificio en la cruz. En ese momento incomprensible para nosotros, donde Jesús iba a experimentar por primera vez en su existencia eterna sentirse separado de Dios. Sobre él iba a cargar el pecado de todo el mundo. Dios es santo, santo, santo. Así que Dios no podía contaminarse con el pecado. Por eso en la cruz tuvo que haber separación. Y se manifestó en esa exclamación de angustia: Elohim, Elohim, ¿por qué me has desamparado? Lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En un momento en la cruz Jesús quedó completa y absolutamente solo. Tuvo que prepararse para eso. Piénsalo un momento. Reflexiona.
creo que por mucho que pensemos en ello, para nosotros es muy difícil tratar de imaginar eso. Seguramente tú no te tengas que enfrentar nunca a las tentaciones y las pruebas que Cristo fue sometido. Pero no cabe duda que vivir en este mundo no es fácil, y vivir como cristianos menos todavía. Por eso necesitamos tener las herramientas, las armas espirituales, tomar la manera de Dios para poder alcanzar la vida victoriosa, para poder vencer a la tentación. Jesús nos está mostrando el camino. No pierdas el punto de lectura aquí en Lucas 4, pero si me sigues en la lectura vamos a leer un versículo en Hebreos, capítulo 4, versículo 15, porque ahí nos dice, en relación a lo que estoy hablando, nos da este dato que yo he comentado en algún momento, pero lo podemos leer ahí mismo de la Escritura. Hebreos 14, 15, vamos a leerlo. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado, escucha lo que dice, en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Alguno de los que estáis escuchando este estudio podéis levantar la mano y decir, yo también he sido tentado en todo? Creo que no. Yo he sido tentado en muchas cosas, muchísimas. Pero hay cosas que no somos tentados porque, por ejemplo, la tentación de Satanás aquí en Lucas. Víctor, di a esta piedra que se convierta en pan. Yo en eso no estoy tentado porque yo sé que yo no puedo convertir las piedras en pan. Cristo sí podía. Entonces Él podía ser tentado en eso. O sea, Cristo podía ser tentado en cosas que nosotros jamás seremos tentados. Por nuestro nivel de vida, por nuestra posición, por el lugar en el que nos desenvolvemos, por nuestras limitaciones. Pero Cristo dice que fue tentado en todo. Y fue tentado en todo según nuestra semejanza. O sea, Él, como hombre, estaba en la carne. Como Dios no puede ser tentado. Pero como hombre podía ser tentado. Así que como tú y yo somos tentados, Jesús fue tentado en todo. Esa es la diferencia. Y claro, la otra gran diferencia es lo que dice al final del versículo. Pero sin pecado. Cristo no pecó. Así que Él, Jesús, puede enseñarnos cómo vivir sin pecado, cómo vencer la tentación. ¿Podemos hacer eso? Ahora sí, porque tenemos el Espíritu Santo, porque hemos sido hechos nuevas criaturas, porque conocemos la palabra de Dios y la obra de Dios se sigue desarrollando en nuestra vida. Me vuelvo allí al texto de Lucas. Por 40 días fue llevado al desierto y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales, ¿qué dice? Tuvo hambre. ¿Y quién no? Dirás, ¿no? Después de 40 días de no comer nada, aunque el Espíritu Santo le sostenía, pero la carne estaba ahí, así que era un hombre de carne y hueso, como tú y como yo. Su estómago estaba vacío, pero bueno, ya hacía mucho que se vació. Así que dice ahí que tuvo hambre. ¿Sabes? La gran mayoría de tentaciones que nos llegan pueden estar fundamentadas en necesidades básicas. Cosas que no son caprichos o no forman parte de el ocio. Cosas en las que eres tentado, que realmente tú encuentras una lógica si pecas. ¿O no pensarías que, bueno, y después de 40 días de no comer y tener hambre, estaba mal que Jesús hubiese dicho esta piedra que se convierta en un pan recién salido del horno, de esos así doraditos, la corteza crujiente, por dentro esa miga blanca, esponjosa?
Si tú tienes eso a tu alcance, Jesús podía haber hecho que se convirtiera, pero ahora ponte tú en el caso. Llevas 40 días de ayuno y pasa un vendedor allí por el desierto, un vendedor ambulante de panes horneados recién hechos, riquísimos, y tú tienes el dinero para poder comprarlo, te sobra. Y tú dices, ¿lo compro o no lo compro? ¿Qué tiene de malo comprarlo? Bueno, esto era una tentación. Parece que todavía no se había completado el propósito. ¿Recuerdas? Fue llevado por el Espíritu al desierto para ser probado. Todavía te falta un poquito para superar la prueba. Pero es que tengo hambre. Sí, de eso se trata la prueba. Que controles tu carne, tus debilidades humanas, que te hagas fuerte en el Espíritu, que te dejes que yo te sostenga. En eso consiste a veces las pruebas en nuestra vida. Dios quiere llevarte a la victoria sobre el pecado, sobre la tentación, sobre la carne. Muchas de nuestras tentaciones pueden estar fundamentadas en cosas básicas. Quedarte con un dinero que no te toca. Ay, le vi que se le cayó un dinero a aquella persona y se ve muy bien vestida. Y es una gran cantidad de dinero. Seguro que es rico, no le hace falta, pero a mí sí. Yo hace meses que no puedo pagar el alquiler, estoy en la crisis, compro lo justo para alimentarme y ahí te encuentras este dinero. Al otro no le hace falta y tú piensas, ¡qué bendición, Señor, gracias! No, adquirir cosas ilegítimamente no viene de Dios. Quizás es una prueba, una tentación. Pero entendemos que es justificable. Me acuerdo que mi padre, los antiguos así en el pueblo, referían poesías. Como no tenían internet ni televisión ni cosas de estas, se entretenían en otras cosas. Y unas cosas que hacían era recitar unas poesías que te contaban historias completas alrededor de un fuego por la noche. Y me acuerdo que una de esas poesías decía más o menos así: señores del tribunal, yo no sé si al explicarme ustedes me van a entender, pero voy una mejilla a esforzar por hacerme comprender. Porque un pobre campesino, siempre tirado en la tierra, y así sigue la poesía. ¿Qué cuenta esta poesía? Cuenta la historia de un hombre que es detenido por la policía y está siendo juzgado porque robó de un cortijo de un hombre rico, le robó unos paquetes de leña, un haz de leña. ¿Y por qué? Para calentar a sus hijos que pasaban frío en sus casas. Y este hombre se enfrenta al tribunal defendiéndose. Porque si me vais a acusar, si me vais a castigar porque robé esto para mis hijos, dice en un momento de la poesía, robé para que comieran, ¿y qué padre no lo haría? Bueno, a veces la tentación puede venir disfrazada de una necesidad básica que tenemos. Pero no estás solo tratando de proveer para una necesidad. ¿Sabes dónde está el mayor problema? Es que si tú eres hijo de Dios y vas a buscar la solución de tu problema aún pecando y de una forma ilegal, estás diciendo, si no me busco yo la vida y me espabilo, nadie lo hará por mí. ¿Qué estás diciendo con eso? Estás menospreciando a Dios. ¿Qué dijo Jesús? No os afanéis por qué comeréis o qué vestiréis. Vuestro Padre que está en los cielos sabe de qué cosas tenéis necesidad. Solo que a veces Dios nos prueba. Dice un refrán, un proverbio popular, que Dios aprieta pero no ahoga. Bueno, tiene su parte de verdad esa afirmación. Dios a veces nos lleva a la prueba para ver qué hacemos. ¿Recuerdas? Nuestra fe es probada como se prueba el oro. Porque uno puede decir, yo tengo fe, yo creo en el Señor, y cuando viene la prueba, ¿dónde está tu fe? No, sálvese quien pueda. Bueno, a veces Dios nos tiene que probar a ver qué hacemos, a ver cómo nos comportamos. Si no se prueba la fe, no sabemos cómo está la fe. Decía un dicho, una enseñanza, que el buen marino se prueba en la tempestad. Yo no soy marinero, pero si a mí me ponen al timón de un barco y el mar está en calma y me dice, mira, solo tienes que llevar el timón, ¿quieres ir para allá? Giras para allá, como un coche. Bueno, entonces soy un marinero estupendísimo.
Pero ahora métete con un barco en una tempestad, con esas olas que te pasan por encima al barco. Tienes que saber cómo coger las olas, tienes que saber maniobrar, tienes que saber a qué velocidad, si es un barco de vela, si la vela esta o la otra, la quitas o la pones o no sé qué. El buen marinero se prueba en la tempestad. Cuando está en calma, todos somos marineros. Cuando nuestra vida está en calma, todos somos cristianos buenísimos, excepcionales. Cuando somos probados, es cuando se va a ver dónde estamos cada uno. Por eso antes os estaba diciendo, el COVID-19 está probando a los hijos de Dios, a las iglesias de Cristo, a ver dónde estábamos cada uno. Es un tiempo de incertidumbre, y en medio de la incertidumbre es cuando cada uno tiene que demostrar dónde se encuentra. ¿Qué es Dios para ti? ¿Cómo es tu vida cristiana? Ahí tenemos que enfrentarlo. Dios sabe todo antes de que se lo pidas. Él conoce tus necesidades antes que se las pidas. Ahora vas a ser probado, claro que sí. Dios nos prueba para que aprendamos a confiar plenamente en Él. Si todo va bien, no necesito a Dios. Cuando soy probado, entonces necesito refugiarme en Dios. También seremos probados en cosas que no necesitamos. A lo mejor creemos que las necesitamos. Me acuerdo de algo que me pasó hace unos años. Pasa el tiempo muy rápido, hace bastantes años. Me acuerdo que estaba, como mi profesión, estaba pintando en una casa, decorando una casa. Era una casa que se quedó vacía, sacaron los muebles, estaban renovándolo todo, estaban poniendo todo nuevo, y entonces yo tenía que pintar. Y me acuerdo que en ese tiempo era cuando ya había teléfonos móviles, pero hablo de hace años atrás, casi 20 años atrás, o bueno, igual no tanto, no sé, 15, 16 años, que los teléfonos eran para llamar, había mensajes de texto, pero no había nada más, no eran como ahora los teléfonos que tenemos todo ahí. Entonces, en ese tiempo sí que funcionaba una cosa, eran los MP3, y empezaban los primeros MP4. ¿Qué diferencia había entre un MP3 y un MP4? Algunos jóvenes, imagínate, ya ni saben de qué estoy hablando. Y no hace tanto de eso. Pero bueno, el tiempo va, la vida va muy rápida y la tecnología crece muy rápida. Un MP3 era para escuchar audio, música, mensaje, lo que fuera. Y el MP4 era para lo mismo, pero ya en su pantalla podías ver imágenes también. Había pantalla en color y podías ver las imágenes. Ahora lo tenemos todo eso ya en el móvil. Pero entonces no, necesitábamos el teléfono para llamar y comunicarnos, y si querías escuchar música y tener esos mensajes, eso ahí, necesitabas el MP3 o el MP4. Entonces, bueno, yo ahí encontré una herramienta muy buena, porque podías descargarte, en el MP3 o el MP4 te podías descargar no solo música, predicaciones. Te podías descargar estudios bíblicos. Y mientras trabajabas o ibas en el coche, hacías cosas, podías poner tu auricular y podías estar escuchando predicaciones. Así que a mí eso me resultó una bendición. ¡Qué bueno! Podemos aprovechar tiempo de esos muertos que estás ahí haciendo trabajos repetitivos, que no necesitas más atención, y puedes estar escuchando ahí cosas que te bendicen, ¿no? Y entonces me acuerdo que yo estaba trabajando en esa casa y el propietario me dijo, sí, hemos tirado todo lo que no servía y tal. Y me dijo, mira, ahí quedan esos montones de periódicos, había montones de periódicos. Me dijo, si los quieres, igual para tu trabajo, a veces que tienes que tapar cosas o eso. Bueno, no solemos usar muchos periódicos, pero yo dije, bueno, igual cojo algunos. Y me acuerdo que entonces estoy cogiendo los periódicos y cogí unos cuantos, y entre los periódicos había un MP4, era de los últimos modelos, así unos planitos, así que había, con una pantalla en color de marca Sony. ¡Wow! Y yo me encontré eso ahí entre los periódicos y dije, ¡oh, qué bendición! Me he encontrado un MP4 Sony aquí entre los periódicos. No, claro, pero no era mío, era del propietario. Al parecer se quedó por ahí entre periódicos y no lo debía encontrar. Entonces pensé,
mira, se lo voy a decir, seguro que lo buscó y no lo encontraba, pensó que se le había perdido, pero hubo ese momento de tentación, ¿sabes? Me ha dado los periódicos. El MP4 estaba ahí perdido. Él seguro que ya ha hecho en cuentas que desapareció, lo perdió. O sea que si me lo quedo, no voy a perjudicar a nadie. No es de nadie, estaba ahí. No, me estaba engañando. Si es de alguien. Era de este hombre. El hecho de que no supiese que estaba ahí, a mí no me daba la potestad de decir me lo quedo. Me dio los periódicos, no me dio lo que estaba en medio de los periódicos. ¿Entiendes? Entonces, bueno, la tentación estuvo, pero la verdad es que no fue decirme, me lo quedo, no me lo quedo. No. Fue ese pensamiento de decir, bueno, si me lo quedara, ¿qué tiene de malo? Me va a bendecir, gracias Señor que me has dado. No, dije, no, hombre, como cristiano delante de Dios no puedes hacer eso. Así que de pronto cuando volvió y lo vi, le dije, mira lo que había entre los periódicos. Dice, ¡ay! Pensé que se me había perdido. De pronto un día no lo vi más. Se quedó ahí. Vaya, hombre, gracias por dármelo y tal. Nada, hombre, tal. ¿Sabes? Te estoy contando esta anécdota porque fue muy, muy curioso. Mi esposa Belén me está escuchando. Ella os puede decir si esto es cierto o no. Porque unos días después de eso, yo cumplí años. Era mi cumpleaños. Yo a Belén esto no se lo conté. Son cosas que te pasan en el día a día. No le das más importancia. Pero fue mi cumpleaños. Y Belén me quiso comprar un MP3. Porque sabía que me interesaba para poder escuchar estudios, cosas así, predicaciones. Y me regaló un MP4. ¿Sabes qué MP4 me regaló? Exactamente ese Sony. Todavía lo tengo por aquí, por un cajón. Si lo hubiera pensado que os iba a contar esta historia, lo habría buscado para enseñároslo. Un MP4 Sony exactamente idéntico al que yo encontré en los periódicos y que le devolví a su dueño. Y es más, Belén os lo puede escribir ahí en un mensaje. La historia de por qué Belén compró ese MP4, ella me lo contó, fue que ella tenía intención de comprarme uno más barato, más económico. MP3, no hacía falta MP4. Pero no tenían. Se les había agotado. Y lo que quedaba, había poco para escoger y entre lo que había estaba ese marca Sony MP4. Y ella dijo, bueno, este es un poco más caro, pero bueno, está bien, me quedo con este. Y cuando me lo regaló, y yo lo abrí y lo vi, me quedé así como, ¡wow! Me sorprendió tanto. Casualidad. A los hijos de Dios no les pasan casualidades, te lo aseguro. No sé si llamarlo Dios me recompensó, no sé, llámalo como quieras, pero para mí significó algo muy importante. Tú eres fiel con Dios. Escúchame, Dios es fiel contigo. Y creo que muchos podrían dar testimonio de eso, de la fidelidad de nuestro Dios. Y que Dios nos pone a prueba. Dios te va a poner muchas veces a prueba, muchas. El Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto para ser tentado. Nuestra fe tiene que ser probada constantemente. Piénsalo. Cuando te enfrentes ante la tentación la próxima vez, piensa que Dios no está mirando para otra parte. Dios está muy atento a ver qué es lo que haces. Y Dios no te va a bendecir en tus debilidades cuando tú peques, cuando tú cedas a la tentación, Dios no te va a bendecir ahí. A veces las cosas nos van mal, estamos en escasez, estamos con problemas, con enfermedad, con cosas, y no digo que siempre sea por este motivo, pero a veces sí. Lee Primera de Corintios. Muchos están enfermos, algunos han muerto, hay dificultades. ¿Por qué? Por vivir en nuestros propios egoísmos, en nuestros propios pecados. El pecado produce la maldición. A veces estamos metidos en nuestros problemas y no somos conscientes que estamos ahí porque nosotros nos lo estamos buscando.
Dios nos prueba porque nos quiere bendecir y llevarnos en sus manos. Dios hace su parte, pero espera que tú hagas la tuya. La tentación es una prueba en nuestra vida. La tribulación es una prueba en nuestra vida. Tu fe es probada constantemente. Tú sabrás lo que haces. Dejarle a Dios a un lado no es que Dios no se entere. Dios ve lo que hacemos en todo momento. Él te observa en todo momento. Y Él espera que siempre des la respuesta adecuada, la victoria. Somos llamados a una vida de victoria, pero porque eso es lo mejor para nosotros. Dios nos quiere llevar en sus brazos, nos quiere bendecir, como dice allí en Malaquías: probadme ahora en esto, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. ¿Crees que Dios no te quiere bendecir? ¿Crees que Dios no te quiere dar de sus riquezas? Claro que quiere, pero a veces no puede, porque o no sabemos recibirlas o no podemos recibirlas porque estamos en nuestras cosas, en nuestros asuntos. La promesa de Dios es cada día para ti. Busca primero mi reino y mi justicia y todo lo demás te lo voy a dar. Pero no siempre ocurre así, no siempre hacemos eso. Buscamos nuestras cosas y el tiempo que nos sobra, buscamos el reino de Dios y su justicia. ¿Esperas que funcione? No, no puede funcionar. Hermanos, tenemos mucho que aprender. No importa que lleves 40 años de creyente, seguimos en la carne y necesitamos seguir siendo probados. Y no te olvides, sé lleno del Espíritu Santo. Llénate de la palabra de Dios, llénate de oración, llénate de adoración y alabanza. Entonces te estarás llenando del Espíritu Santo. Y en la otra parte, resiste al pecado, renuncia al pecado. Eres hijo de Dios, has sido llamado a ser un santo. Hermanos, hemos llegado al final de otro día. ¡Qué alegría! Poder contarlo, ir sumando días, poder decir: bueno, Señor, hoy nos volviste a hablar, qué bueno que Dios se preocupa y nos habla y está con nosotros siempre. Y qué bueno poder veros. Estoy mirando la tablet, me veo mi imagen ahí, pero estoy acostumbrado a verme siempre mi cara, así que eso no me causa ni... Pero veo arriba todos esos circulitos, ahí hay un montón de circulitos, y puedo ver vuestras caras. Algunos no tienen su cara, pero reconozco lo que sale ahí. Y algunos no tienen nada, pero sé que detrás de eso hay un hermano mío en la fe. Y de pronto estar así hace algo, que esto sea algo especial. Estamos unidos en un mismo espíritu. Estamos ahí metidos en algo que no viene de nosotros, viene de Dios, porque estamos alrededor de la palabra de Dios. Así que este para mí es un momento especial y me bendice. Gracias por estar ahí. Así que si Dios quiere, mañana lunes 2 de noviembre a las 8 de la noche volveremos a estar aquí juntos para seguir estudiando la palabra de Dios juntos. Espero veros y espero que tengáis la oportunidad, que no haya impedimento. Si no y lo veis en diferido, un abrazo también para vosotros. A veces me escribe un hermano: pastor, hoy no lo voy a poder ver en directo, pero lo veré en diferido. Y yo lo agradezco. Gracias, hermano, por decirme. No estáis obligados, pero es ese buen ambiente, ese cariño que se establece, ese saber que formamos parte de lo mismo, que estamos unidos, ¿verdad? Un abrazo, mis queridos hermanos, que terminéis de disfrutar de este domingo, lo que os quede en horas, y que empecemos esta nueva semana en victoria. Hasta mañana, si Dios quiere.